Es que es asombroso. O sea, construimos estas catedrales digitales, ¿sabes? Nubes capaces de procesar la información de una biblioteca entera en un parpadeo. Mm, Y, sin embargo, Sin embargo, toda la estructura puede venirse abajo. exacto, porque una sola pieza, un único sirviente digital, tropieza y se cae. Es que es a la vez magnífico y aterrador. Me hace sentir increíblemente inteligente y absolutamente incompetente, todo en el mismo minuto. Describe perfectamente la vida de cualquiera que trabaje con estos sistemas. Es la paradoja de la complejidad. Sistemas inmensos que dependen de la salud de componentes diminutos. Pues sí. Y bueno, la exploración de hoy nos lleva a una de esas piezas fundamentales, el mundo de los contenedores. Y en concreto, vamos a intentar entender una alternativa a Docker llamada Podman, que parece que está ganando bastante popularidad. Así es. Y para esta inmersión nos vamos a guiar por un artículo muy lúcido del blog nivelepsilon.com que desglosa las diferencias y sobre todo los porqués de esta alternativa. La promesa, o bueno, más bien la esperanza, es que aunque el terreno parezca un laberinto lleno de jerga extraña, y vaya si lo es, al final de este recorrido tengamos una comprensión un poco más clara de por qué este cambio de paradigma es tan relevante. Y es importante aclarar desde el principio que esto no va solo de comparar dos herramientas como si fueran dos marcas de coches. Lo que el artículo plantea es un cambio casi filosófico en cómo concebimos la seguridad, la eficiencia y la robustez de las aplicaciones que viven en la nube. Es una conversación sobre arquitectura fundamental. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el problema central que Podman intenta resolver, que el artículo identifica en la arquitectura de Docker, con su famoso demonio. El daemon. Eso. Para visualizarlo, mi cabeza ha construido una metáfora. A ver qué te parece. Pensemos en Docker como un gran hotel de lujo, gestionado por un único mayordomo, el daemon. ¿Vale? Este mayordomo es una maravilla de la eficiencia. Abre todas las puertas, gestiona las peticiones de los huéspedes, coordina al personal, un prodigio. Un prodigio hasta que estornuda. Ahí está. ¿Qué pasa si al mayordomo le da un mareo? Si se desmaya, si se pone enfermo, pues todo el hotel se paraliza. Nadie puede entrar a su habitación, nadie puede salir, el servicio de habitaciones se detiene, es un caos absoluto. Ese es el riesgo operativo del que habla el artículo. La metáfora del mayordomo es muy potente porque captura perfectamente el concepto de la centralización. Técnicamente, el daemon de Docker es precisamente eso, un servicio centralizado que se ejecuta en segundo plano, un proceso persistente que gestiona el ciclo de vida de todos los contenedores. Y es un punto único de fallo. Exacto, un single point of failure. Recuerdo un caso en un proyecto donde una actualización menor del daemon de Docker contenía un bug que provocaba un consumo de memoria descontrolado. No solo cayeron los contenedores que acabábamos de desplegar, sino servicios críticos que llevaban meses funcionando sin problemas. ¡Qué desastre! Fue una pesadilla de depurar porque el culpable no estaba en nuestras aplicaciones, sino en el mayordomo. O sea, que el hotel entero se declaró en cuarentena por culpa de la alergia del mayordomo. Eso es aterrador. Exactamente, el impacto en la estabilidad es directo. Y aquí es donde Podman presenta su primera gran idea, que es un cambio radical de modelo. Que es una solución casi anárquica, pero que tiene todo el sentido del mundo. Siguiendo con la analogía, si Docker es un hotel con un mayordomo, ¿qué sería Podman? ¿Un hotel sin personal? Casi. Sería más bien un hotel donde no hay un mayordomo central. En lugar de eso, cada huésped es su propio conserje. Ah, vale. Cada uno gestiona su propia llave, sus propias peticiones. Si un huésped tiene un problema, se le olvida la llave, pide algo extraño, solo afecta a su propia habitación. El resto del hotel sigue funcionando con total y absoluta normalidad. Y la implementación técnica refleja esa filosofía, totalmente. Daemonless o sin demonio significa que Podman no tiene ese proceso central. Cuando lanzas un contenedor, se crea como un proceso hijo directo de tu proceso de usuario. Es independiente, aislado. Esto no solo mejora radicalmente la estabilidad, sino que, como señala el artículo, simplifica enormemente la resolución de problemas. Claro, un fallo queda contenido. Eso es más fácil de diagnosticar y no provoca ese efecto dominó del que te hablaba. Entendido. Pasamos de un modelo monárquico, con un rey que si cae arrastra a todo el reino, a un modelo más federal. Me gusta. Pero el artículo menciona otro punto que me pareció aún más impactante. La seguridad. Aquí la cosa se pone seria.
Es el tema de la ejecución rootless o sin privilegios de administrador. Probablemente la ventaja más citada de Podman. Si es que aquí la metáfora del hotel se vuelve casi una película de terror. Si la arquitectura de Docker era un hotel con un mayordomo, su modelo de seguridad tradicional era como darle a cada huésped una llave maestra universal. ¿Ya? Una llave que abre no solo su habitación, sino la del vecino, la caja fuerte del hotel y hasta el despacho del director. Una política de seguridad, como dice el artículo, con bastante ironía que se basa en un optimismo casi heroico. Totalmente. Es asumir que todos los huéspedes son buenas personas y que ninguno, ni por accidente ni con mala intención, va a intentar abrir una puerta que no es la suya. En el mundo real eso es una invitación al desastre. Y el riesgo técnico es muy real. Históricamente, el daemon de Docker se ejecutaba como root, el superusuario del sistema. Esto significa que cualquier contenedor que gestionaba podía potencialmente heredar esos privilegios. Claro. Si un atacante lograba comprometer un contenedor explotando una vulnerabilidad en la aplicación que corre dentro, existía la posibilidad de escapar del contenedor y obtener acceso a todo el sistema anfitrión. El peor escenario posible. Sin duda. Por eso, el artículo subraya que esto es inaceptable en industrias muy reguladas como la financiera, la sanitaria o la gubernamental. Y entonces llega Podman con lo que describo como un acto de sentido común radical. A cada huésped se le da una única llave que solo y exclusivamente abre la puerta de su propia habitación. ¡Qué idea tan revolucionaria! Esa es la clave. La capacidad de Podman para ejecutar contenedores como un usuario normal, sin privilegios, reduce drásticamente la superficie de ataque. Pero es que la solución va más allá. No es solo que cada huésped tenga su propia llave. Es que además, la propia habitación viene con alarmas y cerrojos extra que el hotel ya tenía instalados de serie, por si acaso. ¿Alarmas? ¿A qué te refieres? Me refiero a los mecanismos de seguridad integrados de Linux que Podman aprovecha de forma nativa. El artículo menciona a Selinux, a Parmor y los filtros Secomp. Suenan a nombres de unidades de operaciones especiales. La Guardia Pretoriana de Linux, como los llama el artículo. Suenan intimidantes. Y lo son, para un atacante. Son módulos de seguridad del propio sistema operativo que llevan décadas perfeccionándose. Podman se integra con ellos para crear capas de defensas adicionales. O sea, Por ejemplo, aunque un atacante lograra ejecutar código malicioso en tu contenedor, Linux podría impedir que ese código intente escribir en una parte prohibida del sistema de archivos del anfitrión, deteniendo el ataque en seco. vale. Los perfiles de Secomp, por su parte, limitan las llamadas al sistema que un contenedor puede hacer, como si le prohibieras al huésped usar el teléfono para llamar fuera del hotel. O sea, que no es solo que el ladrón no tenga la llave maestra, es que si de alguna manera consigue forzar la cerradura, suena una alarma, se cierran las compuertas y se le echan encima los guardias de seguridad del edificio. Esa es una imagen muy precisa. La seguridad no es un añadido, sino que está integrada en el núcleo, aprovechando las capacidades del propio sistema operativo. Entiendo. Eso simplifica enormemente las auditorías y permite una postura de seguridad mucho más robusta desde el principio. Y, curiosamente, todo este modelo, que es intrínsecamente más seguro, también acaba siendo más ligero en recursos. Espera, más ligero. Eso va en contra de mi intuición. Normalmente, más capas de seguridad significan más procesos, más consumo, más lentitud. ¿Cómo es posible que aquí sea al revés? Es una buena pregunta, y la respuesta nos devuelve al mayordomo. Ese mayordomo, el daemon de Docker, aunque no esté haciendo nada activamente, siempre está ahí, de pie en el vestíbulo, esperando. Siempre ocupa un espacio. Se me ocurre otra analogía. El daemon de Docker es como ese frigorífico de los años 80 que tienes en el garaje. Siempre está encendido, siempre está zumbrando, consumiendo energía en segundo plano aunque no haya nada dentro. Sí, Es un coste fantasma constante en la factura de la luz. es una buena imagen, porque el daemon es un proceso persistente. Siempre está ahí, escuchando, ocupando una porción de memoria y CPU. En cambio, Podman, al no tener ese proceso central, solo utiliza recursos cuando los contenedores están activos. Es como una bombilla LED moderna. Solo gasta energía cuando se pulsa el interruptor. El resto del tiempo descansa. No consume absolutamente nada. Exacto. El artículo destaca dónde esta ventaja es crucial. En escenarios de edge computing, donde los dispositivos tienen recursos muy limitados, en servidores pequeños o, muy importante, en los pipelines de CI/CD. Ah, claro. Ahí se crean y destruyen contenedores constantemente y no quieres el sobrecoste de un demonio persistente.
Esto se traduce directamente en ahorro de costes y mejor rendimiento. Y fíjate, me gusta que el artículo mencione el ángulo de la sostenibilidad. Sí, es algo que a menudo pasamos por alto, pero una decisión de arquitectura de software, como elegir un modelo Daemonless, contribuye a prácticas de TI más ecológicas. Puede parecer un detalle, pero si lo multiplicas por miles de servidores en centros de datos, el ahorro energético es significativo. De acuerdo, el caso es convincente. Más estable, más seguro, más eficiente. Pero ahora llega el momento de la verdad. La pregunta que me provoca ansiedad cada vez que aparece una tecnología nueva. ¿Cómo de dolorosa es la mudanza? El coste del cambio. Porque todos hemos sufrido migraciones que prometían el paraíso y acabaron siendo una travesía por el desierto. El miedo a tener que tirar a la basura años de conocimiento y scripts que por fin funcionaban. Es muy real. Es la principal barrera para la adopción de cualquier tecnología, desde luego. Pero aquí, según el artículo, viene la sorpresa agradable. Resulta que Podman es políglota y, para nuestro alivio colectivo, habla un Docker perfecto. Es esa sensación de descubrir que comandos como docker build o docker run ahora son podman build o podman run y funcionan exactamente igual. Es un alivio casi físico. Esa fue una decisión de diseño increíblemente inteligente por parte del equipo de Podman. Entendieron que la compatibilidad era la clave para la adopción. Totalmente. El artículo confirma la compatibilidad total con las imágenes de Docker y con la interfaz de línea de comandos. Y lo que es más importante, soporta los Docker files sin necesidad de cambios. El ejemplo que da el artículo es muy simple pero muy potente. El de Alpine, sí, un Dockerfile que usa una imagen de Alpine e instala una herramienta. Los comandos para construir y ejecutar esa imagen con Podman son idénticos a los de Docker. La curva de aprendizaje es casi plana. Casi plana. Ese casi me inquieta. ¿Dónde está la trampa? No es una trampa, pero sí una diferencia importante en un área clave: las redes. Ajá. Aquí mi metáfora es que aprender a usar la red de Podman es como aprender un dialecto local. Puede que cueste un poco más al principio, que tenga sus propias expresiones y giros. Pero resulta que ese dialecto es el que se habla en la gran capital, el idioma de Kubernetes. Esa analogía captura muy bien el punto estratégico. Docker tiene su propio sistema de redes integrado, que es muy sencillo de usar para casos básicos en una máquina local. Podman, en cambio, utiliza CNI. Container Network Interface. Exacto. Y CNI es, como bien dices, el estándar de redes utilizado en todo el ecosistema de Kubernetes. El artículo admite que puede requerir una configuración inicial un poco más detallada. Traducido, que las primeras veces no funcionará y pasaré una tarde frustrante buscando en foros. Es posible. Para una configuración simple en un portátil, la red de Docker puede ser más rápida de poner en marcha, pero la flexibilidad de CNI es una ventaja estratégica inmensa para cualquier organización que planee adoptar Kubernetes. Claro. Estás usando desde el principio las mismas primitivas de red que usarás en producción a gran escala. Es como aprender el idioma oficial en lugar de un dialecto que solo se habla en tu pueblo. Te abre más puertas a largo plazo. La adaptabilidad de CNI hace que Podman sea una pieza mucho más natural dentro de un ecosistema cloud native moderno. Bueno, creo que hemos sobrevivido a la expedición. Hemos visto un mundo de contenedores sin un mayordomo central, donde cada huésped tiene su propia llave, con alarmas, y la energía se usa con una admirable moderación. Un resumen perfecto. Sí. Si recapitulamos, los puntos clave serían: arquitectura Daemonless para más estabilidad, seguridad rootless por defecto reforzada con los mecanismos de Linux, eficiencia de recursos y esa compatibilidad nativa con el ecosistema de Kubernetes. Al final, si conectamos todos estos puntos, la conclusión del artículo es muy potente. No presenta a Podman como una simple alternativa, sino como el siguiente paso lógico en la evolución de la tecnología de contenedores. Es una herramienta que parece diseñada desde cero para el mundo cloud native actual, priorizando la fiabilidad, la seguridad y la eficiencia que se exigen a gran escala. Y ahora que por fin parece que entendemos esto, podemos estar tranquilos sabiendo que mañana, sin falta, algo completamente distinto se romperá de una forma totalmente nueva e inesperada. Es la belleza de este oficio. La seguridad laboral del ingeniero de sistemas. Siempre habrá algo que arreglar. Sin duda. Y para quien desee los detalles técnicos en estado puro, sin mis divagaciones hoteleras, el artículo original, serio y competente, está disponible en nivelexilon.com. El enlace, como siempre, se encuentra en la descripción de este análisis. Ha sido un placer. Igualmente, hasta la próxima.